varias cosas que hablar de la economía, punto y aparte, de la economía mexicana. Citi vendió de manera exitosa el 25% del grupo financiero Banamex a una compañía que es propiedad de Fernando Chico Pardo y su familia inmediata. Bueno, ya no se dio el otro, del 100% que era una hostil, ¿no? Como le llaman, compra hostil. A partir de este acuerdo, Chico Pardo asume la presidencia del Consejo de Administración de Banamex. La operación, que viene desde septiembre, recibió todas las autorizaciones de los reguladores mexicanos y cumplió con las condiciones necesarias. Jane Fraser, quien es presidenta del Citi, destacó que esta transacción acerca a la firma a su prioridad estratégica de desinvertir en México, en Banamex rectificó, y fortalecer su compromiso en el negocio institucional en México. Es una por otra para que le dé tiempo. Por su parte, Chico Pardo expresó que este proyecto es profundamente personal y tiene como objetivo asegurar que Banamex, Banco Nacional de México, siga siendo un pilar del futuro de México. Y finalmente, Banamex destacó que su equipo de liderazgo actual continuará en funciones. Este es uno de los asuntos que ahorita vamos a hablar con Luis Fonserrada. Segundo asunto, la inflación general en el país aumentó a 3,80% anual en noviembre de este 2025. Esto debido al incremento en los precios de la electricidad, transporte, alimentos fuera del hogar, cuidado personal, vivienda y algunos productos pecuarios. De acuerdo con el INEGI, la inflación general de noviembre fue la más alta en 5 meses. La última fue en junio con 4,32%. Los alimentos, bebidas, tabaco aumentaron 5,07%. La educación 5,82%. Otros servicios que incluyen loncherías, fondas, taquerías, restaurantes y similares, servicios de telefonía móvil, mantenimiento del automóvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros, 5,35%. Estamos hablando de una de las partes. Una más. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé que México tendrá el menor crecimiento de la región en 2025, con solo 0,4%. Incluso ahí le va, debajo de donde estábamos hablando ahorita, Venezuela. A nivel regional, la CEPAL mantiene su pronóstico de un crecimiento de 2,4% para el Producto Interno Bruto de América Latina, ligeramente superior al 2,3% del año pasado. Para el 26 se espera una expansión del 2,3%, consolidando una dinámica de bajo crecimiento. Según la CEPAL, esto refleja una trampa de baja capacidad de crecimiento, con consecuencias como la estancada reducción de la pobreza, el bajo ritmo de creación de empleos. Esto es lo que hoy tenemos, tres asuntos, ya hay hasta mucho más, dólar, peso, ya ve que el peso estuvo en relación al dólar a 17.90. Bueno, hablemos con Luis Fonserrada, quien le agradecemos profundamente que nos acompañe, economista de la Cámara de Comercio, investigador y profesor de economía. Querido Luis, con enorme gusto te saludo, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, el gusto es mío. Gracias. Empezamos por lo último del crecimiento, ¿cómo ves esta parte? Y también ahí creo que se puede juntar lo del dólar, porque hay como albricias de que el dólar anda, como si fuera por el peso. Es el dólar, ¿no? A ver, adelante Luis, y Claro, gracias. claro, cómo no. Pues mira, déjame empezar por el probable crecimiento Sale. de este año, del 25. Ujú. El segundo trimestre lo vimos negativo. Tuvimos un trimestre de crecimiento negativo, es decir, la economía se redujo ligeramente, pero de manera significativa, diría yo, 0,3%. Es una reducción del tamaño de la economía. El tercer trimestre, que terminó en septiembre, eh, perdón, este tercer trimestre es el que fue negativo, Javier. Sí. El tercer trimestre fue el que fue negativo. Entonces, parte de la pregunta es, ¿qué sucederá? Porque el primer trimestre fue, apenas nos salvamos, ¿no? Fue ligeramente superior a cero. El segundo tuvo un mejor crecimiento, pero el tercero fue negativo. Y este tercero fue el 0,3. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucederá con el cuarto? Del cuarto todavía no tenemos información. Estamos a mediados de diciembre. Sin embargo, ya sabemos por cifras oportunas cómo estuvo octubre. Y octubre no estuvo muy bien. La tasa de crecimiento de octubre fue prácticamente cero.
quiere decir que no hay una recuperación de la economía en octubre. Noviembre es muy probable, tenemos algunas cifras preliminares de noviembre, pero todavía no lo sabemos con certeza. Y noviembre es probable que haya sido ligeramente mejor porque se pagaron aguinaldos, la gente gastó, hubo ventas en el Buen Fin, etcétera, y es probable que noviembre mejore. Así que realmente al final va a depender de lo que suceda en diciembre. Y diciembre, por lo general, ya no es un buen mes. La estacionalidad ha cambiado. Ahora el gasto importante de fin de año se da en noviembre y no en diciembre. Ujú. Entonces, hombre, con todo esto, con un trimestre negativo, etcétera, pues es probable que nuestra economía crezca en todo el año en alrededor de 0.3 o 0.4 a lo mucho, que es un muy mal crecimiento, ¿no? Estamos pues menos de medio punto, cercanos a cero, es una mala noticia. Entonces, para el año próximo, ¿qué podría mejorar? Y una de las razones más serias por las que no hemos crecido, Javier, es porque la inversión en general, la inversión total del país, que es la suma de la inversión Ujú. pública y la privada, ha sido negativa por muchos meses ya. Y en particular, la inversión pública lleva 2 años con tasas negativas de crecimiento. Es decir, cada trimestre hay una variación más negativa y más negativa. Entonces Uf. se viene reduciendo y reduciendo la inversión pública, que es muy importante porque es un complementa la privada, la induce y desgraciadamente los planes para el año próximo de inversión pública son de nuevo de una fuerte caída en la inversión. Así está en el presupuesto. Eh, que algunos gastos adicionales se han dado en este último trimestre, es cierto, por la preparación en las 3 ciudades en las que tendrá lugar la Copa Mundial. Sin embargo, no es un elemento o no es un crecimiento tan significativo que pueda mover la economía como para hacerla crecer por arriba de 0.4%. Y para el año que entra, que alguna inversión continuará, la inversión pública tiene programada una caída fuerte. Entonces, el renglón de inversión, si a eso le aunamos cierta cautela que continúa por parte del sector privado, hombre, pues veremos una muy poca inversión privada, si es que hay alguna, y la inversión pública, francamente, cayendo, aún con respecto a la inversión del 25, que ya fue muy mala. Sí. Por el lado de la inversión, entonces, que es un importante elemento de la demanda, no vamos a tener un crecimiento. Por el lado del consumo, pues con esta inflación que nos comentas ahora, y sobre todo el renglón de la subyacente, que están todos los alimentos y los servicios, esta cerró en 4.2, entonces más arriba que la general, y por lo tanto la gente se está enfrentando a incrementos de precios en general en los alimentos procesados y en mercancías. Esto es, la gente tendrá un poco más de cautela, el consumo, por lo tanto, que tampoco se ve elementos o factores variables que lo vayan a hacer crecer mucho, no parece. Sin embargo, con un crecimiento tan bajo como el del 25, pues tendremos una comparación que va a favorecer la tasa de crecimiento del 26. Y aunque se crezca poco, pues se verá como un crecimiento más alto. No más de 1.2% nos parece Sí. que pueda tener nuestra economía. Algunas corredurías y algunas instituciones han pensado que puede ser de 1,5 y 1.8 hasta 2% o más. No veo por qué, en qué estén pensando, ¿no?
La Copa, Ujú. El el fútbol. campeonato de fútbol, claro, ¿qué tanto traerá a México? Pues sí, por supuesto, habrá turismo, habrá una derrama de dinero y algunos cálculos nos dicen que podría representar pues probablemente unos 1,1, 1,5 o 2 puntos o 0,2 del PIB, es decir, no un punto del PIB, ¿no? Sino 2 décimas o 3 décimas, dependiendo de lo que sea al final. Pero esto eh, no necesariamente va a incrementar el producto en la misma proporción. Por lo tanto, si agregará algo, será una inyección adicional que nos ayudará, pero no como para mover el El PIB a PIB, sí. crecer a Ujú. 2 puntos, ¿no? Oye, Así que, pues va a ser un año de crecimiento sí. regular, Javier. A ver, te pregunto, Luis, eh, en esto del crecimiento, que hablas también un poco del gran problema de la inversión, el gobierno y particularmente Marcelo Ebrard han insistido que hay números verdaderamente casi récord de inversión extranjera directa, Ujú. aunque uno sabe que parte de esta inversión es una reinversión, ¿no? Pero al fin y al Sí. cabo eso lo coloca. Y a lo mejor eso lleva a que la presidenta, que lo hemos platicado varias veces, diga que la economía va bien y que va a ir muy bien. A ver, todo esto junto y en qué estará basando la presidenta, lo hemos preguntado en varias ocasiones, te lo hemos preguntado a ti, en qué basará la presidenta ese juicio, porque es un asunto, como sea, ¿no, Luis? Delicado, pues le estás Claro, diciendo a la gente sí, que el asunto va a ir bien. Y segundo, sí. ¿qué tanto esto de la inversión Sí. extranjera directa? Ok. Es cierto que la inversión extranjera directa ha crecido con respecto al año pasado. Ajá. Efectivamente, en alrededor de unos 4.500, 5.000 millones de dólares. Y una parte de esto también ha sido nueva inversión. No el total, pero sí ha habido nueva inversión. Sin embargo, Javier, esta cifra de la inversión extranjera ya está incluida en la inversión total de la que hablábamos antes, en la inversión privada. Porque la inversión es el total de la inversión, extranjera, nacional, pública, privada, es el total de la inversión. Y esta inversión, ya la mencionamos, incluso la privada ha tenido varios trimestres negativos y el último fue ligerísimamente positivo y probablemente se debió a la inversión extranjera, pero no lo suficiente como para mover de manera significativa las cifras y el PIB. Entonces, ¿qué puede suceder el año que entra? Si hay algo de cautela por los resultados del TEMEC, tanto de la privada como de la extranjera, la privada nacional y la extranjera, hombre, pues probablemente no, eh, no se dé la inversión que requeriríamos. Y la inflación se mantiene alta. El Banco de México tiene confianza en que efectivamente vaya cediendo la inflación. La verdad es que con inflaciones más altas que teníamos, por razones estadísticas, probablemente veamos un pequeño descenso, pero esto los ha llevado también a reducir la tasa de interés, Sí, ¿no? Como lo vimos sí, sí, el sí. día de hoy. Ujú. Eh, entonces, la inversión extranjera ayuda, indudablemente, no está dándose en los montos que requeriríamos y efectivamente una parte importante sigue siendo la reinversión de utilidades, no Mm. una nueva inversión que llega, aunque hubo un incremento de ese renglón recientemente. A ver, para cerrar, Luis, lo del dólar, digo, lo has Sí, explicado varias veces, pero perdón, te voy a volver a pedir que lo hagas porque ha habido con mucha euforia respecto a una especie, nadie lo ha hecho tan abiertamente, ¿no? Pero como el superpeso, ¿no? sí. Que ahí se echa por delante. Eso es uno. Y segundo, la decisión previsible del Banco de México de reducir su tasa de interés este día. Sí, esto es interesante. A ver, de nuevo.
el tipo de cambio de un país depende de muchas cosas, pero sobre todo en el caso de los países en desarrollo como el nuestro, depende mucho de lo que suceda con el dólar. Y el dólar en estas últimas 2 semanas ha seguido teniendo una importante devaluación. Sí, caída. Curiosamente, se volvió a devaluar, sobre todo en la última semana, y eso explicó que bajáramos hasta tocar los 17, ¿no? Ya volvimos, estamos en 18, el dólar, pero el dólar se devaluó y sigue devaluado. Entonces, es muy importante tener presente que el superpeso, pues no es que sea un superpeso, sino más bien es un dólar ultra debilitado. El dólar se devaluó y cuando el dólar se devalúa, pues todas las demás monedas suben y subieron todas en todo el mundo. No es el peso. La caída del dólar, pues nos empujó a todos para ganarle algunos centavos al dólar, ¿no? Y otro elemento que anda por ahí que puede explicar parte de este movimiento, parte menor, pero sí, es nuestro diferencial de tasas de interés con otros países. Porque nuestro país pues todavía tiene un 7%, los CETES andan alrededor de 7%, y hay países que están dando una tasa de interés de 2%. Entonces si tú puedes tomar un préstamo a 2% y invertirlo al 7% en México, pues eso también eh, implica que se mueva el tipo de cambio en esa dirección. Pero la principal razón, por mucho, es que el dólar se debilitó de manera muy importante, ¿no? Ujú, sí. Y se puede seguir debilitando, pero esa es la principal razón por la que vemos el peso en estos niveles. Ujú. El tema de la baja de la tasa, de las tasas, que bajó la Sí, tasa de interés, perdón. sí, este es algo que de nuevo es la esperanza del Banco de México. Esta tasa lo que hace es decirte cómo esperan que se comporte la Sí, inflación en el futuro. claro. Y bueno, es una decisión optimista, pero lo hacen en el momento en que en noviembre tuvimos un incremento de la inflación general, de la inflación en su índice subyacente, e incluso en la no subyacente, las tres se incrementaron. Y en ese momento toma la decisión el banco ahora de reducir la tasa de interés. Aquí pues despierta algunas inquietudes. Una es, ¿de veras ven tan claro que se reduzca la inflación? Mira, por ejemplo, en el sector de servicios hay algunos renglones cuya inflación está arriba de 8, 9 y 10%, porque la inflación que nosotros vemos es el promedio, Ujú. pero hay en el sector servicios algunos renglones, las loncherías, otro tipo de servicios que están muy arriba, ¿no? En 8, 7 y medio, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿de veras el Banco de México tiene la confianza que todo esto se reduzca? Sí. Todas estas de los precios en todos estos diversos sectores se reduzcan, pues es algo optimista, nos parece. La otra cosa que puede preocupar, Javier, es que el Banco de México esté bajando la tasa, no por razones de una expectativa muy clara, muy definitiva de reducción de la tasa, sino por reducir las tasas todas, en parte para que los CETES a todos los plazos, que son el costo del financiamiento del gobierno federal, se reduzcan. Pero entonces, este no es el mandato del Banco de México. El mandato del Banco de México es cuidar la inflación Claro. y ver que la tasa de interés cuide que los precios bajen. Pero si la preocupación del Banco de México ahora también es bajar el costo de financiamiento del gobierno, pues puede entrar en conflicto con los precios Ujú, y los precios pueden no ceder. ujú. Pero bueno, pues vamos a ver qué sucede. Luis, si tomas vacaciones, que tengas buenas vacaciones y que tengas buenas fiestas de fin de año y gracias como siempre. Lo mismo para ti, Javier, un fuerte abrazo. Gracias para ti. Gracias, Luis. Luis Fonserrado.